No puedo creer lo que estoy a punto de hacer. ¿Por qué me corté el cabello? Porque me cayó piojo. Huevo guía. Hoy es un nuevo día y a ti te da mucha alegría. Ready por hoy. Le ganamos al viernes. Ay, no se lo corte. Venga a cortártelo también. Unos cuantos. Tiene una mano bendita porque no. Sí, transportate mucho, usted. Claro que no. Ah, no. Son capas que me hicieron para Pésame. No, arriesgo. Estoy muy complacida. Que no te gusta que estés así. No, mentira, pero sí tuve mis razones para hacerlo. Yo recuerdo que hace un tiempo eso me pasó y me tuvieron que cortar todo los moños así como por ahí. Parecía Dora la exploradora. Recuerdo que yo sufrí tanto porque yo amaba tener mi cabello largo, pero no había forma porque a mí me habían echado hasta baigón, me habían hecho un montón de remedios y esa vaina no se me quería ir. Y por lo santo espiritista, careta, comezón me da acordarme de eso. Fueron años muy horribles. Y digo años porque yo duré mucho con esos piojos en la cabeza. Pero no, mentira, señor. Esa no es la razón por la que me corté el cabello realmente. Ustedes no sé si han escuchado, bueno, seguramente que sí, el famoso dicho, todo en exceso hace daño. En mi caso, tenía el cabello demasiado largo y tengo mucho cabello. Toda la vida he tenido mucho cabello. De hecho, ustedes ven que yo soy muy velluda. A ver, miren. Yo siempre he sido una mona. Siempre he tenido mucho cabello por toda parte. Muchas cejas, que el bigote, que lo bello, que la pierna, una mona. Gran parte por mi genética, porque tanto mi mamá como mi papá tienen mucho cabello, muy velludo y tienen mucho cabello, mucha melena. Entonces, eso desde pequeña me ha dado problemas. De niña me daban muchos dolores de cabeza, migraña, bueno, yo no sé qué era, pero me dolía mucho la cabeza y siempre vivía con una incomodidad aquí. Entonces, se llegó a la conclusión, como no había otra razón
yo estaba sana dentro de lo que cabe, se dieron cuenta que era por el peso del cabello. Yo siendo tan delgada, tan chiquita, tan frágil, con tanta melena, pues estaba afectando mi salud. Habían varias soluciones. Como a mí me encantaba tener mi cabello largo, cada que me lo cortaban yo lloraba. O sea, podía hacer la punta de limpiarme las puntas, y a mí me afectaba mucho porque siempre me ha gustado tener mi pelo largo, así mi melena. Lo que hacían era entresacar mi cabello con unas tijeras especiales. No me acuerdo el nombre de las tijeras, pero son unas tijeras especialmente para eso, que me separaban el cabello y empezaban como a cortarme entre medio del pelo. Y cuando ese cabello iba creciendo, se me veían así como los chiflitos saliendo, así el crecimiento del pelo. Y pues esa básicamente es la razón por la cual lo hice actualmente, porque mi cabello estaba extremadamente largo, me sobrepasaba de la mitad de la nalga, o sea, ya estaba... Yo les voy a poner una foto, que para yo ir al baño yo tenía que tener cuidado, porque fácilmente yo con el cabello suelto, porque eso es otra cosa, no me gusta tenerlo recogido. Si lo tengo recogido tiene que ser así, abajo, porque hacerme una cola alta, eso es un dolor de cabeza seguro. Entonces, como quiera, teniéndolo sostenido con una gomita aquí abajo, el pelo me llegaba debajo de la nalga. Entonces cuando iba al baño tenía que tener cuidado porque podía pasar un accidente. Aparte de, a mí no me gusta peinarme, y yo sé que debo ser agradecida con Dios de que tengo una melena, lo agradezco, me encanta mi pelo, pero es algo que me causa mucho estrés porque tengo mucho cabello. Incluso a los salones, cuando yo iba desde pequeña, pasaba que yo iba a un salón la primera vez, la segunda todo nice, pero ya la tercera, a la cuarta, me miraban mal desde que yo llegaba, porque era como que, ahí llegó la carajita que tiene el tremendo, la tres cabezas, porque es lo que me decían, la tres cabezas. Ponían así como caras, una podía estar arreglando, la otra podía estar terminando, y se ponían a hacer como que el trabajo más lento, como para que la otra terminara y me arreglara a mí. Y yo lo sentía, todo eso no lo percibe. Entonces yo me sentía mal, porque al final también cuando me atendían yo sentía que el trabajo lo hacían simplemente por hacerlo, por salir de mí, por hacerlo rápido. Son cosas que la gente no ve y que dicen de que tú te quejas, tanta gente que no tiene tanto cabello, el pelo como tú. Todo en exceso puede ser contraproducente. Yo tuve una peluquera de niña que era la que me arreglaba y me trataba con mucho amor y me encantaba su trabajo, pero ustedes saben que uno cuando va creciendo, uno va tomando distancia, y ya actualmente poder haber dado con una peluquera, un salón que me tratara súper bien, fue algo súper importante para mí, que quiero agradecer en este video a mi querida Vanessa, que amo y adoro con el alma, que es la que me arregla mi pelo, la que me tiene lindo mi cabello, y de verdad que estoy muy agradecida con ella, porque cada que voy me trata con un amor y yo le siento esa pasión por lo que hace, a pesar de que yo reconozco que tengo mucho cabello y que no es fácil. Incluso ella en el salón ha tenido que requerir ayuda de otra chica para ir agilizando el trabajo, porque señores, mucho cabello, de verdad. La gente a veces hasta me hace así. Yo he tenido experiencia que yo he ido a un colmado o a un sitio y me hacen así para ver si de verdad mi cabello, como que no una peluca. Y yo, no es una peluca, es mi cabello. También le agradezco porque es una persona que me ha ayudado a cuidar más de mi cabello. Como les dije, no me gusta peinarme, no me gusta lavarme el pelo. Todo lo que tiene que ver con mi cuidado del cabello, soy muy disciplinada para mi gimnasio, mi alimentación, pero el cuidado del pelo, peor que un cero yo era. Hasta que conocí a Vanessa, le puse más importancia a eso. Ahora bien, porque mi cabello siempre ha lucido, vamos a decir, saludable. Uno, tú sabes, siempre tiene como sus cositas que no se ven a simple vista. Yo no tenía el cabello de que tan bien cuidado, pero nunca es como que se me ha visto súper mal, porque yo me cuido mucho con la alimentación, y nosotros somos un reflejo de lo que somos por dentro. Eso que ustedes untan en el cabello, que aguacate, que aceite de coco, ¿cómo hace eso? Y usted va a ver cómo su cabello se le va a poner bonito. Es un recordatorio para que sepan que si usted está haciendo tratamiento, claro, va a influir la genética. Mi genética me favorece muchísimo, pero hay cosas que uno puede hacer para mejorar. Si usted quiere que el cabello le crezca, que se le ponga más bonito, cuídese por dentro y va a ver esos resultados, porque acuérdense que el cabello, la hebra, viene desde adentro. El reflejo de su cabello tiene que ver con los nutrientes que absorbe por dentro, porque es un crecimiento de adentro hacia afuera. Eso no hay que buscar mucho sentido, señores. Así que deje de estar invirtiendo en productos, en jodienda, y empiece a cuidarse por dentro, ¿ok? E hidrátese, tome agua, deje esos refrescos, deje esos jugos. Como pudieron ver, no fue un cambio extremo que me hice
Como les dije, me encanta mi cabello largo. Lo que hice fue, les voy a explicar, ya ustedes vieron en el video, que me quedó espectacular. Amo. Fue un corte en capas, que también era una de las soluciones que implementaban anteriormente cuando era pequeña. Me cortaban el cabello en capas, porque cuando el cabello está así, todo junto, así como del mismo largo, pesa más. Lo que hicieron fue tratar de mantenerme el largo, pero capas de arriba. Bueno, ustedes entienden, cortecitos en capa, van cogiendo como parte de arriba del cabello y van cortando, van como subiendo un poco. Y así el peso, o sea, como que... Ay Dios, me enredo hablando. Así el cabello pesa menos. Esos chiflitos que se me ven ahí son de las capitas que me hicieron. Cortaron también las puntas porque la tenía un poco feitas. No fue nada para volverse loco. Agradezco a muchas seguidoras que me dijeron: yo amo tu pelo, pero como tú te sientas cómoda, si a ti te gusta, todo genial. Y de verdad valoro mucho eso, porque no importa que si un día yo decido cortarme el cabello por aquí, que no lo voy a hacer porque no me favorece, me veo como Dora la Exploradora y la cara me ve, no. Pero si un día yo decido cortarme más el cabello que por aquí, o si usted desea hacerlo, es a usted que le tiene que gustar. Que a mi pareja no le gusta, no. Es usted que se tiene que sentir cómoda. Si usted se siente fabulosa, perra, divina, hágase su corte, olvídese del mundo. Que no estamos aquí para complacer a nadie, sino para sentirnos bien con nosotros mismos. Y eso no le está haciendo daño a nadie. O sea, si usted quiere hacerse un cambio de look para sentirse mejor usted, hágalo. Tengo un tema, que esos cortes así como con waves, como con volumen, a mí me duran el primer día, pero el cabello pesar tanto, mi hebra es como el cabello de un caballo, así como grueso, como macho. Él cae y el volumen como que no se me mantiene, se me cae así. Ustedes ven la diferencia, yo me lo voy a soltar ahora. Pero para mí está hermoso, me siento bella. El corte yo me lo hice en un lugar que se llama Reflejos. No es donde Vanessa, pero les explico algo. El fuerte de Vanessa no son los cortes de pelo. Ella se dedica más a los procesos de... Espérense, lo voy a hacer porque se me olvidó eso. Yo igual les voy a dejar el link de su Instagram para que ustedes vean su trabajo. Ella trabaja espectacular, es más experta en alisados progresivos. No usa nada de químicos, pero esa fue la razón por la que yo no me hice el corte con ella, porque ese no es su fuerte. Cada quien tiene, ustedes saben, su fuerte, su debilidad. Ella misma me lo ha dicho en una ocasión cuando yo le he dicho: mira, me quiero como hacer un pequeño cortecito, quiero inventar con tu cabello. Y ya yo he tenido experiencia, señora. Mira, me picotearon el cabello, pero fuerte. Una cosa horrible. Yo me deprimí. Mi mamá ni se diga. Y nada, uno lo que... No me quedó más esperar que creciera el cabello. Imagínense, pasan qué cosas. Fui a un lugar, me aseguré de que trabajaran bien, de que la chica tuviera experiencia. De verdad que yo tenía esa confianza, ese buen presentimiento. Y así fue. Esa chica me trabajó de maravilla, la recomiendo mucho. Esto no es promoción, es simplemente valorando el buen servicio, el buen trato, el trabajo. El nombre de ella es Jessica. Ella trabaja en el salón Reflejos Beauty Studio, algo así se llama. Yo igual también les voy a dejar como un screen del Instagram y pueden ir con ella a hacerse un corte. Tampoco es que sea la Kim Kardashian, pero para el que lo vea y el que quiera ponerse más lindy, pues tomen en cuenta la recomendación, porque aquí se recomienda lo bueno, ¿verdad? No somos egoístas. Voy a soltar el cabello para que puedan apreciarlo mejor. No se me va a ver como el primer día, porque les digo que yo no me peino. Yo no me he peinado de que me arreglé. Yo no tengo mucha frente, pero a mí me encanta sentirme como una pollinita o un flequillo. Entonces, aquí voy. Ah, no, es que no se nota. No sé si se ve, pero ustedes vieron el principio del video. Nada, amores lindos, cualquier otra duda, pregunta que tengan acerca de mi pelo, que deseen saber, me dejan en los comentarios. Espero les haya gustado mi ligero nuevo look. Por favor, suscríbete, es muy importante para mí el crecimiento de este canal. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bye.